La proa del Reina se estrelló en el costado del enorme barco bravo así como un gigantesco puño de roble, describió más tarde un observador. Le partió los remos, le destrozó las planchas y el casco, derribó los mástiles y prácticamente cortó por la mitad el grandioso Drummond. Cuando Lord Allen gritó a sus remeros que retrocedieran, el mar llenó la enorme herida abierta por el Reina, y el gran desafío se hundió en cuestión de momentos, y con él, el hinchado orgullo del Señor del Mar. La victoria de Allen Velaryon fue completa. Perdió 3 barcos en los peldaños de piedra, uno de ellos, por desgracia, fue el Corazón Verdadero, capitaneado por su primo Daeron, que pereció en el naufragio, y logró hundir más de 30 barcos enemigos y capturar 6 galeras, 11 cocas, 89 rehenes, grandes cantidades de comida, bebida, armas y dineros, así como un elefante destinado a formar parte del bestiario del Señor del Mar. Todo eso transportó el Señor de las Mareas a Poniente, junto con el apodo que llevaría el resto de su vida: Puño de Roble. Cuando Lord Allen condujo al rey Narraemis por el río Aguas Negras y cruzó la puerta del río a lomos del elefante del Señor del Mar, decenas de miles de hombres abarrotaban las calles de la ciudad gritando su nombre y clamando por un vistazo a su nuevo héroe. A las puertas de la Fortaleza Roja, el mismísimo rey Aegon III apareció para darle la bienvenida. Al cruzar la muralla, sin embargo, la historia fue muy distinta. Cuando Alyn Puño de Roble llegó al Salón del Trono, el joven rey se había esfumado. En su lugar, Lord Nuimpeake lo miró con el ceño fruncido desde el trono de hierro y dijo: «Imbécil. Maldito imbécil. Si pudiera, ordenaría que os cortasen la puta cabeza». La mano tenía motivos para estar tan encolerizado. Por mucho que la multitud aclamase a Puño de Roble, el temerario ataque del valeroso y joven héroe había dejado al reino en una posición insostenible. Lord Velaryon podía haber capturado un gran número de barcos braavosiles y un elefante, pero no había tomado piedra sangrienta ni ninguno de los peldaños de piedra. Los caballeros y soldados que habría necesitado para emprender una conquista semejante se habían quedado a bordo de los barcos más grandes de la flota real, que había abandonado en las costas de Tart. El objetivo de Lord Peake era la destrucción del reino pirata de Rakall o Rindon, pero parecía haberle dado más fuerza que nunca. Lo último que deseaba la mano era una guerra contra Braavos, la más rica y poderosa de las 9 ciudades libres. «Pero eso es lo que nos habéis conseguido», rugió Peake. «Nos habéis entregado una guerra». «Y un elefante», respondió Lord Allen con insolencia. «Os ruego que no olvidéis el elefante, mi señor». El comentario provocó risitas nerviosas incluso entre los hombres de confianza de Lord Peake, nos cuenta Champiñón, pero a la mano no le hizo gracia. No era alguien que gustase de reír, escribió el enano, y aún menos le gustaba que se rieran de él. Aunque otros hombres pudieran temer provocar la enemistad de Lord Unwin, Alyn Puño de Roble estaba seguro de su fuerza. Aunque apenas era adulto, y bastardo de nacimiento para más señas, estaba casado con la hermanastra del rey. Controlaba el poder y las riquezas de la casa Velaryon, y acababa de convertirse en el favorito de la plebe. Lord Regente o no, Unwin Peake no estaba tan loco como para soñar con tocar un pelo al héroe de los peldaños de piedra y no sufrir las consecuencias. Todos los jóvenes se sospechan inmortales, escribe el gran maestre Munkun en el relato verídico, y cada vez que un joven guerrero saborea el embriagador vino de la victoria, la sospecha se convierte en certeza. Pero la confianza de los jóvenes pesa poco en comparación con la astucia de la edad. Puede que Lord Allen sonriera ante la reprimenda de la mano, pero pronto tendría buenos motivos para temer sus recompensas. Munkun sabía lo que escribía. 7 días después del regreso triunfante de Lord Allen a desembarco del rey, lo honraron con una fastuosa ceremonia en la Fortaleza Roja, con el rey Aegon III sentado en el trono de hierro y ante los ojos de la corte y media ciudad. Ser Marston Mares, Lord Comandante de la Guardia Real, lo armó caballero. Unwin Peake, Lord Regente y mano del rey, le puso al cuello la cadena de oro del almirantazgo y lo obsequió con una réplica en plata del rey Narraemis como recuerdo de su victoria. El propio rey le preguntó si consentiría en servir en su consejo privado, como consejero naval. Lord Allen accedió con humildad. Entonces, los dedos de la mano se le cerraron alrededor del cuello, dice Champiñón.
La voz era la de Aegon, pero las palabras eran de Unwin. El rey declaró que sus leales súbditos del oeste llevaban mucho tiempo acosados por asaltantes de las Islas del Hierro, y quién mejor para devolver la paz al mar del ocaso que su nuevo almirante. Alyn Puño de Roble, aquel joven orgulloso y testarudo, comprendió que no tenía más remedio que acceder a zarpar con sus flotas y rodear el cabo más meridional de Poniente para recuperar Isla Bella y poner fin a la amenaza de Lord Dalton Greyjoy y sus hombres del hierro. La trampa se había preparado cuidadosamente. El viaje era arriesgado, y era más que posible que se cobrase un precio elevado en las flotas de Velaryon. Los peldaños de piedra estaban abarrotados de enemigos, que no se dejarían tomar por sorpresa una segunda vez. Más allá se hallaban las costas estériles de Dorne, donde no era probable que Lord Alyn encontrase un puerto seguro. Y si lograba llegar al mar del ocaso, encontraría al Kraken rojo aguardándolo con sus barcoluengos. Si vencían los hombres del hierro, el poder de la casa Velaryon se quebraría para siempre, y Lord Peake no tendría que volver a soportar la insolencia del niño al que llamaban Puño de Roble. Si Lord Alyn salía triunfante, Isla Bella regresaría a manos de sus auténticos señores. Las tierras del oeste se librarían de sufrir más atrocidades, y los señores de los 7 reinos descubrirían el precio de contrariar al rey Aegon III y a su nueva mano. El señor de las mareas regaló su elefante a Aegon III cuando partió de desembarco del rey. Volvió a la quilla para reunir a su flota y hacer acopio de provisiones para el largo viaje, y se despidió de su esposa, Lady Baela, quien le dijo adiós con un beso y la noticia de que se encontraba encinta. Ponle el nombre de Corlys, como mi abuelo le pidió Lord Alyn. Es posible que algún día se siente en el trono de hierro. Baela rió al oír aquello. La llamaré Laena, como mi madre. Es posible que algún día sea jinete de dragón. Lord Corlys Velaryon había realizado 9 célebres viajes en su serpiente marina, como se recordará. Lord Alyn Puño de Roble haría 6, en 6 barcos diferentes a los que llamaría mis damas. En su viaje alrededor de Dorne hacia Lannisport navegó en una galera de guerra Braavosi de 200 remos, capturada en los peldaños de piedra y rebautizada como Lady Baela en honor a su joven esposa. Quizá algunos encuentren extraño que Lord Peake alejase a la mayor flota de los 7 reinos en plena amenaza de guerra contra Braavos. Ser Edmund Peake y la Armada Real habían acudido desde Tart hasta el Gaznate para proteger la entrada de la bahía de Aguas Negras por si los Braavosíes pretendían vengarse de desembarco del rey, pero otros puertos y ciudades a lo largo de la costa del Mar Angosto seguían desprotegidos. Así, la mano del rey envió a Braavos a su compañero de regencia Lord Manfred Mootón para dialogar con el señor del mar y devolverle su elefante. Otros 6 nobles señores lo acompañaron, junto con 3 veintenas de caballeros, guardias, sirvientes, escribas y septones, 6 cantantes y champiñón, que se dice que se escondió en un tonel de vino para escapar del ambiente sombrío de la Fortaleza Roja y hallar un lugar donde los hombres aún recordasen cómo reír. Por aquel entonces, igual que en la actualidad, los Braavosíes eran un pueblo pragmático, puesto que la suya es una ciudad de esclavos huidos, donde se adora a 1 millar de dioses falsos pero solo el oro recibe auténtica veneración. Entre los habitantes de las 100 islas, el beneficio tiene mucha más importancia que el orgullo. A su llegada, Lord Mootón y sus acompañantes se maravillaron ante la vista del Titán, y los condujeron al célebre arsenal para presenciar la construcción de un barco de guerra en un solo día. Ya hemos reemplazado hasta la última de las naves que robó hundió el niño de vuestro almirante, se jactó el señor del mar ante Lord Mootón. Sin embargo, tras demostrar de esta forma el poder de Braavos, estaba más que dispuesto a dejarse apaciguar. Mientras regateaba con Lord Mootón las condiciones de la paz, Lord Follard y Lord Cressey repartieron generosos sobornos entre los guardianes de las llaves, magísteres, sacerdotes y príncipes mercantes de la ciudad. Al final, a cambio de una cuantiosa indemnización, Braavos perdonó la transgresión injustificada de Lord Velaryon, accedió a disolver su alianza con Tyrosh y cortar todo lazo con Rakall y Orrindón, y cedió los peldaños de piedra al trono de hierro. Dado que las islas estaban en esos momentos en poder de Rindón y los Pentosíes, a todos los efectos el señor del mar había vendido algo que no le pertenecía, pero eso no era inusitado en Braavos. La visita a Braavos fue memorable también en otros aspectos.
Lord Follard se enamoró de una cortesana Braavosi y decidió quedarse cerca de ella en lugar de volver a Poniente. Sir Herman Rollingford murió en un duelo con un asesino que se ofendió por el color de su jubón, y Sir Denis Arte, según asegura Champiñón, contrató los servicios de un misterioso hombre sin rostro para matar a un rival en Desembarco del Rey. El propio Buffon divirtió tanto al señor del mar que recibió una generosa oferta para quedarse en Braavos. Confieso que estuve tentado. En Poniente desaprovechan mi ingenio al obligarme a bailotear delante de un rey que nunca sonríe, pero en Braavos me adorarían y demasiado, me temo. Todas las cortesanas me desearían, y más tarde o más temprano, algún bravucón se resentiría al ver el tamaño de mi miembro y me pincharía con su diminuto ensartaenanos puntiagudo. Así pues, me apresuré a volver a la Fortaleza Roja, tonto de mí. De este modo sucedió que Lord Mohoton regresó a Desembarco del Rey con la paz en la mano, pero a un elevado precio. La inmensa indemnización exigida por el señor del mar vació las arcas reales de tal modo que Lord Peake se vio pronto en la necesidad de pedir un préstamo al Banco de Hierro de Braavos solo para que la corona pudiera pagar sus deudas, lo que a su tiempo lo obligó a restituir algunos de los impuestos de Lord Celtigar que Sir Tyland Lannister había abolido. Esto enfureció a nobles y comerciantes por igual y debilitó el apoyo de la gente común. La segunda mitad del año también fue desastrosa en otros frentes. La corte se regocijó cuando Lady Rhaena anunció que esperaba un hijo de Lord Corbray, pero la alegría se transformó en pesar una luna después, cuando se malogró el embarazo. Llegaron noticias de una hambruna extendida por gran parte del norte, y las fiebres de invierno cayeron sobre Fuerte Túmulo. Era la primera vez que viajaban tan lejos de las costas. Un saqueador llamado Silas el Sombrío encabezó a 3000 salvajes en un ataque contra el muro y derrotó a los hermanos negros en Puerta de la Reina. Los salvajes se esparcieron por el agasajo hasta que Lord Cregan Stark partió de Invernalia, junto con los Glover de Bosque Espeso, los Flint y los Norrey de las Colinas y un centenar de exploradores de la Guardia de la Noche, para darles caza y acabar con ellos. 1000 leguas al sur, Sir Stephen Connington también cazaba, en persecución de una pequeña banda de asaltantes dormienses a través de las marcas barridas por el viento. Pero cabalgó muy lejos y muy deprisa, ignorante de lo que le esperaba, hasta que el manco Will cayó sobre él y Lady Elenda se encontró con que había enviudado una vez más. En el oeste, Lady Joanna Lannister esperaba reafirmar su victoria en Caice descargando otro golpe contra el Kraken Rojo. Tras formar una flota heterogénea de barcos pesqueros y cocas bajo la muralla de las hogueras, subió a bordo a 100 caballeros y 3000 soldados y los envió a la mar, al abrigo de la oscuridad, para reconquistar Isla Bella, en posesión de los hombres del hierro. El plan era desembarcar a escondidas en el extremo sur de la isla, pero alguien los había traicionado y los barcoluengos estaban esperándolos. Lord Prester, Lord Tarbeg y Ser Erwin Lannister capitanearon la travesía condenada. Dalton Greyjoy envió más tarde sus cabezas a Roca Casterly en pago por la vida de mi tío, aunque lo cierto es que era un glotón y un borracho, y las islas están mejor sin él. Pero todo aquello quedó en nada comparado con la tragedia que descendió sobre la corte y sobre el rey. El 22º día de la novena luna del año 133 DC, Jaea era de la casa Targaryen, soberana de los 7 reinos y última hija superviviente del rey Aegon II, murió a los 10 años de edad. La joven monarca pereció como había perecido su madre, la reina Elaena, lanzándose desde una ventana del torreón de Maegor a las estacas de hierro del foso seco. Atravesada por el pecho y el vientre, se sacudió agónicamente durante media hora hasta que lograron levantarla, momento en el cual abandonó el mundo de los vivos. Desembarco del Rey se lamentó como solo sabe Desembarco del Rey. Jaehaera había sido una niña asustadiza y, desde el día en que se puso la corona, se había escondido en el interior de la Fortaleza Roja, pero la ciudad recordaba su boda, y lo valiente y hermosa que parecía la niñita. La gente lloró, gimió, se rasgó las vestiduras, y se agolpó en septos, tabernas y burdeles en busca del escaso consuelo que pudiera encontrar. Allí muy pronto empezaron a correr los rumores, exactamente como habían corrido cuando la reina Elaena murió de forma tan parecida. ¿De verdad se había quitado la vida la reinecita? Incluso intramuros de la Fortaleza Roja, las conjeturas se propagaban descontroladas.
Jaehaera era una niña solitaria, propensa al llanto y, en cierto modo, un poco simplona, pero parecía feliz en sus aposentos en compañía de sus damas y criadas, sus gatitos y sus muñecos. ¿Qué podría haberla enloquecido o entristecido hasta el punto de hacerla saltar por la ventana, al encuentro de las atroces estacas? Algunos comentaban que el aborto de Lady Rhaena podría haberla afectado hasta el punto de arrebatarle las ganas de vivir. Otros, con una inclinación algo más negativa, argumentaban que podían haber sido los celos hacia el niño que crecía en el vientre de Lady Baela lo que la empujó a cometer semejante acto. Ha sido el rey, murmuraban otros. Lo amaba con todo su corazón, pero él no le prestaba atención. No mostraba el menor afecto por ella y ni siquiera compartía con ella sus estancias. Por supuesto, hubo muchos que se negaron a creer que Jaehaera se hubiera quitado la vida. La asesinaron, cuchicheaban, igual que a su madre. Pero, de ser así, ¿quién habría sido su asesino? No faltaban sospechosos. Por tradición, siempre había un caballero de la Guardia Real apostado a la puerta de la reina. Le habría resultado fácil entrar y lanzar a la niña por la ventana. Si ese era el caso, lo más seguro era que el rey hubiera dado la orden. Se había cansado de sus llantos y quejidos y quería una nueva esposa, decían algunos, o quizá deseara vengarse en la hija del rey que había dado muerte a su madre. El niño era arisco y sombrío, y nadie conocía su auténtica naturaleza. Se reavivaron las anécdotas sobre Maegor el Cruel. Otros culparon a una de las damas de compañía de la reina, Baratheon. La mayor de las 4 tormentas, había estado comprometida brevemente con el rey Aegon II, en el último año de vida de este, y quizá anteriormente con su hermano Aemon del Tuerto. La decepción la había amargado, comentaban sus detractores. Antaño heredera de su padre en Bastión de Tormentas, se encontraba con que ahora era casi irrelevante en Desembarco del Rey, y estaba resentida por verse obligada a cuidar de la reina llorosa y necia, a la que culpaba por todos sus infortunios. Otra de las acompañantes de la reina también cayó bajo sospecha cuando se descubrió que había robado 2 muñecas de Jaehaera y un collar de perlas. Un niño copero, que había derramado sopa sobre la reina el año anterior y al que habían golpeado por ello, también fue acusado. A ambos los interrogó el Lord Confesor, y por último los declararon inocentes, aunque el niño murió durante el interrogatorio y la niña perdió una mano por el robo. Ni siquiera los sagrados siervos de los 7 quedaron fuera de toda sospecha. Había cierta secta en la ciudad a la que en una ocasión se había oído decir que la reina no debería tener hijos, puesto que las mujeres de intelecto débil producían hijos de intelecto débil. Los capas doradas también la detuvieron, y desapareció en una mazmorra. La pena enloquece a los hombres. En retrospectiva podemos asegurar casi con certeza que ninguno de estos sospechosos desempeñó ningún papel en la triste muerte de la reina. Si realmente habían matado a Jaehaera Targaryen, y no hay ni asomo de prueba de tal cosa, con toda seguridad fue por mandato del único culpable concebible. Un Winpeake, Lord Regente, señor de Pico Estrella, de Dunstonbury y de Soto Blanco, protector del reino y mano del rey. Era de sobra conocido que Lord Peake compartía la preocupación de su predecesor por la sucesión. Aegon III no tenía hijos, ni hermanos vivos, que se supiera, y cualquiera que tuviera ojos podía ver que era poco probable que el rey consiguiera un heredero de su reina. En tal caso, las hermanastras del rey seguían siendo sus parientes más cercanas, pero Lord Peake no estaba dispuesto a permitir que una mujer ascendiera al trono de hierro después de haber luchado y sangrado tan recientemente para impedir precisamente eso. Si cualquiera de las gemelas tenía un hijo, se convertiría al instante en el primero en la línea de sucesión. Pero el embarazo de Lady Rhaena no había llegado a término, con que solo quedaba el niño que gestaba Lady Baela en marca deriva. La idea de que la corona pudiera pasar al cachorro de un lascivo bastardo era más de lo que Lord Winpeake estaba dispuesto a soportar. Si el rey tenía un heredero carnal, se podría evitar ese desastre. Pero para que fuera posible era necesario quitar de en medio a Jaehaera y que Aegon pudiera volver a casarse. Lord Peake podía no haber empujado a la niña por la ventana con sus propias manos, desde luego, puesto que estaba en la ciudad en el momento de su muerte. Pero el guardia real apostado aquella noche en la puerta de la reina era Mervyn Flores, su hermano bastardo.
¿Sería él el agente de la mano? Es más que posible, sobre todo a la luz de los sucesos posteriores, que veremos a su debido tiempo. Nacido ilegítimo, Ser Mervyn se consideraba un miembro diligente de la Guardia Real, si bien no especialmente memorable. Ni campeón, ni héroe, pero sí un soldado experimentado y bastante diestro con la espada larga, un hombre leal que hacía cuanto le ordenaban. Sin embargo, no todos los hombres son lo que parecen, y menos en Desembarco del Rey. Los que mejor conocían a Flores veían otros de sus aspectos. Cuando no estaba de servicio le gustaba el vino, según asegura Champiñón, de quien se sabe que en ocasiones bebía con él. Pese a su juramento de castidad, pocas veces dormía solo en su celda de la Torre de los Espadas Blancas. A pesar de ser feo, poseía un encanto áspero que atraía a las lavanderas y criadas, y cuando se azumbraba, alardeaba incluso de haberse acostado con ciertas damas de alta cuna. Como muchos bastardos, era de sangre caliente y se airaba con rapidez, pues veía menosprecios donde no había ni atisbo. Pero nada de aquello indicaba que Flores fuera un monstruo capaz de sacar de su cama a una niña dormida y lanzarla a una muerte espeluznante. Ni siquiera Champiñón, siempre dispuesto a pensar lo peor de todo el mundo, se atreve a afirmarlo. Si Ser Mervyn hubiera matado a la reina, habría usado una almohada, insiste el bufón y, antes de plantear una posibilidad mucho más siniestra y probable. Flores nunca habría empujado a la reina por esa ventana, asegura el enano, pero muy bien podría haberse apartado para permitir que otro entrase en la habitación, si ese otro fuera alguien conocido. Alguien, quizá, como Tesario el Pulgar, o uno de los dedos. Y Flores no les habría preguntado qué querían de la reina si afirmaban acudir por orden de la mano. Eso dice el bufón, pero no cabe duda de que todo es inventiva. La auténtica historia de cómo Rhaenyra Targaryen se enfrentó a su final, no la conoceremos nunca. Quizás se quitó la vida en un arranque de desesperación infantil. Si la causa de su fallecimiento fue, de hecho, el asesinato, por todas las razones enumeradas, el hombre que lo tramó no pudo ser sino Lord Unwin Peake. Pero al no haber pruebas, nada de eso podía condenarlo y, si no fuera por lo que hizo más adelante. 7 días después de que el cadáver de la niña reina se entregara a las llamas, Lord Unwin visitó al doliente rey, acompañado por el gran maestre Munkun, el Septon Bernard y Marston Males, de la Guardia Real. Acudieron a informar a su Alteza de que debía abandonar el negro del luto y volver a casarse por el bien del reino. Además, le dijeron que ya habían elegido a su nueva reina. Unwin Peake se había casado 3 veces y había engendrado 7 hijos. Solo una seguía viva. Su primogénito había muerto en la cuna, como 2 de las hijas que tuvo de su segunda esposa. Su hija mayor había vivido lo suficiente para casarse, pero murió de parto a la edad de 12 años. Su segundo hijo había sido pupilo en el Rejo, donde sirvió a Lord Regwine como paje y escudero, pero a los 12 años se ahogó en un accidente de navegación. Ser Titus, heredero de Pico Estrella, fue el único de los hijos varones de Lord Unwin que alcanzó la edad adulta. Armado caballero por su valor tras la batalla del Binomiel, de la mano de Jon Roxton el Osado, murió tan solo 6 días después en una escaramuza sin sentido con una banda de forajidos con la que tropezó mientras reconocía el terreno. El único vástago superviviente de la mano era una hija, Mirielle. Mirielle Peake iba a ser la nueva reina de Aegon III. Era la elección ideal, declaró la mano. De la misma edad que el rey, una niña encantadora y cortés, nacida en una de las casas más nobles del reino, instruida por las septas en la lectura, la escritura y las sumas. Su señora madre había sido abundantemente fértil, de modo que no había motivo alguno para pensar que Mirielle no daría a sí mismo a su Alteza hijos saludables. ¿Y si no me gusta?, preguntó el rey Aegon. No es necesario que os guste, respondió Lord Peake. Solo tenéis que casaros con ella, encamaros con ella y engendrar un hijo en ella. Entonces añadió una frase que se haría famosa. A vuestra Alteza no le gustan los nabos, pero cuando el cocinero los prepara, os los coméis, ¿verdad? El rey asintió, pero la historia se filtró, como ocurre siempre con ese tipo de anécdotas, y la desgraciada Lady Mirielle adquirió muy pronto el apodo de Lady Nabos en los 7 reinos. No llegaría a ser la reina Nabos.
uno impea que se había extralimitado. Tadeusz Rowan y Manfred Moreton se enfurecieron porque no hubiera considerado adecuado consultarlos. Los asuntos de tanta importancia atañían por derecho al Consejo de Regencia. Lady Arryn envió una nota airada desde el valle. Kermit Tully declaró presuntuoso el compromiso. Ben Blackwood cuestionó la celeridad. Deberían haber concedido a Aegon al menos medio año para llorar a su reina. Llegó una misiva tajante remitida por Cregan Stark desde Invernalia, en la que afirmaba que el norte no miraría con buenos ojos semejante enlace. Incluso el gran maestre Munkun empezó a vacilar. Lady Mirielle es una niña deliciosa y no me cabe duda de que sería una reina magnífica, dijo a la mano, pero debemos tener en cuenta las apariencias, mi señor. Los que tenemos el honor de servir junto a vos sabemos que amáis a su Alteza como si fuera vuestro propio hijo, y que todo lo que hacéis es por él y por el reino, pero otros pueden insinuar que habéis elegido a vuestra hija por motivos menos nobles y por poder, o por la gloria de la casa Peake. Champiñón, nuestro sabio bufón, señala que hay ciertas puertas que es mejor no abrir porque nunca se sabe qué puede pasar por ellas. Peake había abierto una puerta de reina a su hija, pero otros señores también tenían hijas, y hermanas, sobrinas, primas e incluso alguna que otra madre viuda o tía soltera, y antes de que pudiera cerrarse la puerta, todas ellas entraron a empujones, insistiendo en que su sangre las convertía en mejores consortes reales que Lady Navos. Un recuento de todos los nombres que se pusieron sobre la mesa llevaría más páginas de las que tenemos, pero merece la pena mencionar algunos de ellos. En Roca Casterly, Lady Joanna Lannister dejó a un lado su guerra contra los hombres del hierro el tiempo suficiente para escribir una carta a la mano y señalar que sus hijas Cerelle y Tisara eran doncellas de noble cuna y en edad casalera. La 2 veces viuda señora de Bastión de Tormentas, Elenda Baratheon, ofreció a sus hijas Cassandra y Ellyn. Cassandra había sido la prometida de Aegon II y estaba bien preparada para servir como reina, escribió. De Puerto Blanco llegó un cuervo de Lord Torren, que hablaba de antiguos pactos matrimoniales entre el dragón y el tritón rotos por una aciaga casualidad y señalaba que el rey Aegon podría ponerle remedio tomando a una Manderly por esposa. Sharis Foley, viuda de Ladera, tuvo el atrevimiento de presentarse ella misma como candidata. Quizá la carta más audaz llegó de la incontrolable Lady Samantha de Antigua, que declaró que su hermana Sansara de la casa Tarly es vivaz y fuerte, y ha leído más libros que la mitad de los maestres de la ciudadela, mientras que su cuñada Bethambi de la casa Hightower es muy hermosa, de piel suave, cabello lustroso y modales extremadamente delicados pero también perezosa y un poco simple, a decir verdad, aunque parece que a algunos hombres les gusta eso en una esposa. Concluyó sugiriendo que el rey Aegon se casara con ambas, una para gobernar a su lado, como la reina Alysanne gobernó junto al rey Jaehaerys, y la otra para la cama y la crianza. Y por si ambas resultasen insuficientes por cualquier motivo oculto, consignó amablemente los nombres de 31 doncellas casaleras de las casas Hightower, Redwine, Tarly, Ambrose, Florent, Cobb, Costine, Beesbury, Barner y Grimm, que también serían reinas adecuadas. Champiñón añade que la dama concluía con una descarada postdata. También conozco a varios muchachos agradables, si tal es la inclinación de su Alteza, pero me temo que no podrían darle herederos, pero ninguna de las otras crónicas menciona tal afrenta, y la carta de la dama se perdió. A la vista de semejante tumulto, Lord Nuin se vio obligado a replantearse su estrategia. Aunque seguía decidido a casar con el rey a su hija Mirielle, tenía que hacerlo de forma que no provocase a los señores cuyo apoyo necesitaba. Rindiéndose a lo inevitable, se sentó en el trono de hierro y dijo: por el bien de su pueblo, su Alteza debe tomar otra esposa, aunque ninguna mujer puede reemplazar a nuestra bien amada Jaehaera en su corazón. Muchas se han ofrecido para este honor, las flores más hermosas del reino. Sea cual sea la joven que se case con el rey Aegon, tendrá que ser como Alysanne para Jaehaerys, como Jonquil para Florian. Dormirá a su lado, dará a luz a sus hijos, compartirá sus tareas, le acariciará la frente cuando esté enfermo, envejecerá con él. Por ello, es adecuado que permitamos al rey elegir personalmente. El día de la doncella celebraremos un baile nunca visto en desembarco del rey desde los días de Viserys.
que acudan doncellas de todos los rincones de los 7 reinos y se presenten ante su alteza, y escogerá a la más adecuada para compartir su vida y su amor. Así se corrió la voz. Un gran entusiasmo se adueñó de la corte y la ciudad, y se propaló por todo el reino. Desde las marcas dormienses hasta el muro, padres cariñosos y madres orgullosas miraron a sus hijas casaleras y se preguntaron si la suya podría ser la elegida, y todas las doncellas nobles de Poniente empezaron a acicalarse, coser y rizarse el pelo, pensando: ¿por qué no yo? Yo podría ser la reina. Pero antes de subir al trono de hierro, Lord Nwyn había enviado un cuervo a Pico Estrella para convocar a su hija a la ciudad. Aunque aún faltaban 3 lunas para el día de la doncella, quería que Mirielle estuviera en la corte, con la esperanza de que pudiera hacerse amiga del rey y cautivarlo, y ser así la elegida la noche del baile. Esto es de conocimiento público. Lo que sigue son rumores. Porque se decía que mientras aguardaba la llegada de su hija, un Wimpea también puso en marcha varias tramas secretas y conspiraciones ideadas para desautorizar, difamar, distraer y mancillar a las damiselas que consideraba las rivales más probables de su hija. La insinuación de que Cassandra Baratheon había empujado a la reina a las picas volvió a oírse, y las fechorías reales o imaginarias de otras jóvenes doncellas se convirtieron en la comidilla de la corte. Corrió el rumor de que Isabel Staunton sentía debilidad por el vino. La anécdota de la pérdida de la virginidad de Elinor Massey se relataba una y otra vez. Se dijo que Rosamund Darry escondía 6 pezones bajo el vestido, supuestamente porque su madre se había acostado con un perro. Acusaron a Lyra y Ford de haber asfixiado a un hermano neonato en un arranque de celos, y se comentó que a las 3 Jaines Mayor, Jaime Mooton y Jaime Merriweather, les gustaba vestirse con el atuendo de un escudero y visitar los burdeles de la calle de la Seda para besar y acariciar a las mujeres como si fueran muchachos. Todas estas calumnias alcanzaron los oídos del rey, algunas de ellas de labios del propio Champiñón, quien confiesa haber recibido sumas muy generosas por difamar a tal o cual damisela. El enano acompañaba frecuentemente a su Alteza en los tiempos que siguieron a la muerte de la reina Jaera. Aunque sus gracias no pudieran disipar la pesadumbre del rey, encantaban a Aemon Pelo Claro, por lo que Aemon lo convocaba por el niño. En su testimonio, Champiñón asegura que Tesario el Pulgar le dio a elegir entre plata y acero y, para mi bochorno, le pedí que envainase el puñal y echara mano de esa bonita y abultada bolsa. No solo con palabras intentó Lord Nwyn ganar esta guerra secreta por el corazón del rey, si podemos dar crédito a los rumores. Hallaron a un mozo en la cama con Tisar a Lannister no mucho después del anuncio del baile. Pese a que Lady Tisar aseguró que el muchacho había trepado a su ventana sin ser invitado, el examen del gran maestre Munkun reveló que su doncellez estaba rota. Unos proscritos atacaron a Lucinda Penrose mientras cazaba en la bahía de Aguas Negras, a menos de medio día de distancia del castillo. Le mataron al halcón y le robaron el caballo, y un hombre la sujetó mientras otro le cortaba la nariz. La hermosa Falena Stokeworth, una vivaz niña de 8 años que en alguna ocasión había jugado a las muñecas con la reina, cayó por la escalera de caracol y se rompió una pierna, y Lady Butler y sus 2 hijas se ahogaron cuando la barca con que atravesaban el Aguas Negras se desfondó y se fue a pique. Algunos empezaron a hablar de la maldición del día de la doncella, mientras que otros, más avispados en las maniobras de poder, vieron la obra de manos invisibles y cerraron la boca. ¿Fueron la mano y sus secuaces los responsables de estas tragedias e infortunios, o fue pura casualidad? Al final, no importaría. Desde el reinado de Viserys no había habido ningún baile en desembarco del rey, y aquel no tendría parangón. En los torneos, las doncellas hermosas y las damas de alto linaje rivalizaban por conseguir el honor de que las nombraran reina del amor y la belleza, pero esos reinados solo duraban una noche. Fuera cual fuese la doncella que eligiera el rey Aegon, reinaría sobre Poniente durante toda su vida. Las nobles descendieron sobre desembarco del rey desde fortalezas y castillos situados en todos los lugares de los 7 reinos. En un intento de limitar su número, Lord Peake decretó que podían presentarse únicamente doncellas de sangre noble menores de 30 años, pero aún así, más de 1 millar de muchachas casaleras se agolparon en la Fortaleza Roja el día señalado, una marea demasiado crecida para que la mano pudiera controlarla.
Incluso llegaron desde la otra orilla del mar. El príncipe de Pentos envió a una hija. El arconte de Tirosh, a una hermana, y muchas hijas de casas de Abolengo zarparon desde Mire, incluso desde la antigua Volantis, aunque, ninguna de las muchachas volantinas alcanzó desembarco del rey, puesto que por el camino las secuestraron los corsarios de las Islas Basilisco. Cada doncella parecía más hermosa que la anterior, dice Champiñón en su testimonio. Relucientes y etéreas, cubiertas de sedas y joyas, componían una visión deslumbrante mientras se adentraban en el salón del trono. Sería difícil imaginar algo más bello, excepto quizá que todas hubieran llegado desnudas. Eso hizo una de ellas, a todos los efectos. Mirmadora Aen, hija de un magíster de Lis, apareció con un vestido de seda translúcida verde azulada, que hacía juego con sus ojos. Debajo llevaba solo un cinturón enjollado. Su aparición envió ondas de asombro por todo el patio, pero la Guardia Real le impidió la entrada al salón hasta que accedió a cambiar su atuendo por otro menos revelador. Sin duda, todas esas doncellas albergaban dulces sueños en los que bailaban con el rey, lo encandilaban con su ingenio y cruzaban miradas coquetas con él por encima de una copa de vino. Pero no tuvieron baile, vino ni oportunidad alguna de mantener con él una conversación, ingeniosa o aburrida. La reunión no fue, en realidad, lo que entendemos por baile. El rey Aegon III se sentó en el trono de hierro, ataviado de negro con un aro de oro alrededor de la cabeza y una cadena del mismo metal al cuello, mientras las doncellas desfilaban a sus pies una por una. Cuando el heraldo del rey anunciaba el nombre y el linaje de cada candidata, la muchacha hacía una reverencia. El rey asentía en respuesta y llegaba el turno de la siguiente. Cuando presentaron a la 10ª, el rey ya había olvidado a las 5 primeras, sin duda, comenta Champiñón. Sus padres muy bien podrían haberlas vuelto a poner a la cola para una segunda ronda, y así hicieron los más avispados. Unas pocas damiselas fueron suficientemente atrevidas para dirigirse al rey, en un intento de hacerse más memorables. Ellin Baratheon preguntó a su Alteza si le gustaba su vestido. Más tarde, su hermana hizo correr la voz de que la pregunta había sido ¿os gustan mis pechos? Pero no era cierto. Alysa Royce le dijo que había recorrido todo el camino desde Piedra de las Runas solo para estar con él aquel día. Patricia Redwine la superó al declarar que su comitiva había viajado desde el Rejo y se había visto obligada en 3 ocasiones a rechazar ataques de bandidos. Acerté a uno con una flecha, declaró con orgullo. En el trasero, Lady Anjou Ateruax, de 7 años de edad, informó a su Alteza de que su caballo se llamaba Pezuña Radiante y lo quería muchísimo, y le preguntó si él también poseía un buen caballo. Su Alteza posee un centenar de caballos, respondió Lord Nuin con impaciencia. Otras aventuraron cumplidos hacia su ciudad, su castillo o su ropa. Una muchacha norteña llamada Barba Bolton, hija de Fuerte Terror, dijo: si me enviáis a casa, Alteza, enviadme con comida, porque la nieve es profunda y vuestro pueblo se muere de hambre. La lengua más valerosa fue la de una mujer dormiense, Moria Corgile de Asperón, quien se irguió sonriente después de su reverencia y dijo: Alteza, ¿por qué no bajáis de ahí y me besáis? Aegon no respondió. No respondió a ninguna de ellas. Ofreció un breve movimiento de cabeza a cada doncella, para indicar que la había oído, y Ser Marston de la Guardia Real las acompañó a la salida. La música flotó por el salón durante toda la noche, pero apenas era audible entre el ruido de los pasos arrastrados, el estruendo de la conversación y, de vez en cuando, el débil sonido del llanto contenido. El Salón del Trono de la Fortaleza Roja es una estancia cavernosa, más grande que ningún salón de Poniente excepto el de Arryn el Negro, pero con más de 1 millar de doncellas, cada una de ellas con su corte de padres, hermanos, guardias y siervos. Pronto estuvo demasiado abarrotado para moverse y el calor se hizo sofocante, por mucho que al otro lado de las ventanas rugiera el viento del invierno. El heraldo encargado de anunciar el nombre y linaje de cada una de las hermosas doncellas perdió la voz y hubo que reemplazarlo. 4 de las pretendientes se desmayaron, además de una docena de madres, varios padres y un septón. Un noble corpulento murió de un colapso. La feria de ganado del Día de la Doncella llamaría Champiñón al baile con posterioridad.
Ni siquiera los bárbaros que tanto bombo le dieron por adelantado hallaron gran cosa que cantar mientras se desarrollaba la velada, y el rey se veía más y más inquieto conforme pasaban las horas y continuaba el desfile de doncellas. Todo esto, dice Champiñón, era exactamente lo que deseaba la mano. Cada vez que su Alteza fruncía el ceño, se sacudía en su asiento o dirigía un asentimiento aburrido, la probabilidad de que escogiese a Lady Nabos aumentaba, o así le parecía. Mirielle Peake había llegado a desembarco del rey casi una luna antes del baile, y su padre se había asegurado de que cada día pasase un rato en compañía del rey. De cabello y ojos marrones, con un rostro ancho y pecoso y dientes disparejos que la hacían sonreír con parquedad, Lady Nabos tenía 14 años, uno más que Aegon. No era una gran belleza, dice Champiñón, pero era simpática, bonita y agradable, y su Alteza no parecía sentir aversión por ella. Durante la quincena previa al día de la doncella, según cuenta el enano, Lord Nwyn había organizado las cosas para que Mirielle compartiera media docena de cenas con el rey. Convocado para ofrecer entretenimiento durante esas prolongadas e incómodas colaciones, Champiñón cuenta que el rey Aegon hablaba poco, pero parecía más cómodo con Lady Nabos de lo que había estado jamás con la reina Jaera. Es decir, nada cómodo, pero no daba la impresión de que le desagradase su presencia. 3 días antes del baile le regaló una muñeca de la reina. Tomad, dijo mientras se la entregaba, podéis quedaros con esto. Quizá no fueran las palabras que sueña con oír una joven doncella inocente, pero recibió el regalo como una muestra de afecto, y su padre se mostró muy complacido. Lady Mirielle llevaba la muñeca cuando hizo su aparición en el baile, acunándola como si fuera un bebé. No fue la primera a la que presentaron, ese honor recayó en la hija del príncipe de Pentos, ni la última, lo fue Henrietta Uodulle, hija de un caballero hacendado de los Senos. Su padre se había asegurado de que se presentase ante el rey hacia el final de la primera hora, suficientemente alejada de los primeros puestos para que nadie pudiera acusarlo de favorecerla, pero bastante cerca para que el rey Aegon todavía estuviera razonablemente despejado. Cuando su Alteza saludó a Lady Mirielle por su nombre y dijo: no solo os agradezco que hayáis venido, mi señora, sino también me complace ver que os gusta la muñeca, su padre se entusiasmó al creer que todas sus estrategias cuidadosamente trazadas habían dado sus frutos. Pero todo se torcería en un instante por la mano de las hermanastras del rey, las gemelas cuya sucesión Nwyn Peake se había esforzado tanto en impedir. Quedaba menos de una docena de doncellas, y la multitud había decrecido de forma considerable, cuando un repentino toque de trompeta anunció la llegada de Baela Velaryon y Rhaena Corbray. Las puertas del salón del trono se abrieron de golpe, y entraron las hijas del príncipe Daemon, acompañadas de una ráfaga de viento invernal. Lady Baela estaba hinchada por el embarazo. Lady Rhaena, demacrada y esquelética por el aborto sufrido, pero pocas veces habían parecido tanto ser la misma mujer. Ambas vestían de suave terciopelo negro, con gargantilla de rubíes y el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen bordado en la capa. A lomos de un par de caballos de guerra negros como boca de lobo, las gemelas recorrieron el largo del salón. Cuando Ser Marston Mares, de la Guardia Real, les bloqueó el paso y les exigió que desmontasen, Lady Baela lo golpeó en la mejilla con la fusta. Su Alteza, mi hermano, puede darme órdenes. Vos, no. A los pies del trono de hierro tiraron de las riendas. Lord Nwyn se lanzó hacia adelante, exigiendo saber qué significaba todo aquello. Las gemelas no le prestaron más atención de la que habrían prestado a un siervo. Hermano, dijo Lady Rhaena a Aegon, tenemos el placer de traeros a vuestra nueva reina. Su señor esposo, Ser Corwin Corbray, condujo a la niña hacia adelante. Una exclamación de sorpresa colectiva se elevó en el salón. Lady Rhaena era de la casa Velaryon, tronó el heraldo, un poco ronco, hija del fallecido y llorado Daeron de esa misma casa, y su señora esposa, Azel de la casa Arte, también fallecida. Pupila de Lady Baela de la casa Targaryen y de Alyn Puño de Roble de la casa Velaryon, Lord Almirante, amo de Marcaderiva y señor de las mareas. Daenerys Velaryon era huérfana. A su madre se la habían llevado las fiebres de invierno. Su padre había muerto en los peldaños de piedra cuando su corazón verdadero se fue a pique.
Al padre de su padre lo había decapitado Ser Baemond por orden de la reina Rhaenyra, pero Daeron se había reconciliado con Lord Alyn y había muerto luchando por él. De pie ante el rey aquel día de la doncella, ataviada de seda blanca, encaje de mil perlas, con el largo cabello brillante a la luz de las antorchas y las mejillas sonrosadas por la emoción, Daenerys apenas tenía 6 años pero era tan hermosa que cortaba el aliento. La sangre de la antigua Valiria corría con fuerza por sus venas, como ocurre con frecuencia en los hijos e hijas del hipocampo. Tenía el cabello de plata engarzada en oro, los ojos tan azules como el mar en verano, la piel tan tersa y pálida como la nieve invernal. Resplandecía, dice Champiñón, y cuando sonrió, los bardos alineados en la galería se entusiasmaron, porque supieron que allí, por fin, había una doncella digna de una canción. Todos coincidieron en que la sonrisa de Daenerys le transformaba el rostro. Era dulce, atrevido y travieso al mismo tiempo. Aquellos que la vieron no pudieron evitar pensar: he aquí una niña inteligente, alegre y feliz, el antídoto perfecto para el desánimo del rey. Cuando Aegon III le devolvió la sonrisa y dijo: gracias por venir, mi señora. Sois muy hermosa, Lord Nwynpeake no tuvo más remedio que reconocer que había perdido la partida. Obligaron a las últimas doncellas a avanzar a toda prisa para su turno, pero el deseo del rey de poner fin al desfile era tan palpable que la pobre Henrietta Woodhull sollozaba mientras hacía su reverencia. Mientras la alejaban, el rey Aegon convocó a su joven copero, Gaemon Pelo Claro. A él le correspondió el honor de realizar el anuncio. Su Alteza contraerá matrimonio con Lady Daenerys de la casa Velaryon. Gritó Gaemon alegremente.